Buenas tardes, mi nombre es Minerva Bolaños, me encargo de la producción y dirección de proyectos de arte y género en Jácara. Para quienes no conocen Jácara, somos un grupo de gestoras culturales que nos enfocamos en la creación, desarrollo y vinculación de proyectos de arte, cultura y justicia social. Somos un puente cultural para artistas, proyectos y espacios culturales entre México, América Latina e Inglaterra. Bueno, la charla de hoy es parte de nuestro programa Mujer es, que se enmarca bajo la iniciativa Global Resilient de la UNESCO, Resilart, Global Resilart, donde dialogamos con otras mujeres de distintas disciplinas y distintos países durante todo el mes de marzo. Agradecemos las facilidades de la oficina de UNESCO México y la Embajada de México en Reino Unido para la transmisión de las mismas. Bueno, asimismo quiero presentar a mi colega y directora de Jácara, Montserrat Fuentes Romero, que juntas dirigiremos hoy la charla titulada Las mujeres de la Dancé. Muchas gracias, Minerva. Es un gusto estar aquí, tanto contigo como con Daniela. Gracias. Bueno, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Tenemos el gran gusto de platicar con la ilustradora mexicana y norteña, Daniela Ladancé. En un país que nos ha bombardeado con imágenes revictimizantes de la mujer a lo largo de la historia, pues llega Daniela recordándonos lo importante que es para la mujer retratarse a sí misma y a las demás. Daniela es una dibujante chihuahuense que llegó a Guadalajara para estudiar la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica. Ella es irreverente y contestataria desde hace más de 10 años. Sus ilustraciones coloridas y llenas de vida son un reflejo de su personalidad y su sentido del humor, que muchas veces no teme ser infantil, sino que hasta lo celebra. Tiene casi 5 años haciendo ilustraciones por encargo y dibujando las cosas que le salen del corazón. Actualmente trabaja desde su casa, estudio como freelancer, entre proyectos personales, comisiones, 2 perri asistentes y mucho amor. Hola, hola muchachas, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniela. Es un gusto estar contigo en este espacio y que seas parte de este programa. Es un honor para nosotras tenerte aquí. Y Dani, me gustaría empezar esta charla con una pregunta, pues, simple, pero no es tan simple, que sería, ¿quién es Daniela Ladance? ¿Cómo fue tu educación, tu formación como niña, adolescente y mujer al formar parte de una sociedad patriarcal? ¿Quién eres? Muy fuerte. Pues soy una morrita que se reveló. Crecí en una familia muy, muy católica y conservadora. Mi papá era todo el estereotipo del patriarca, el macho mexicano, el proveedor, el protector, todo ese asunto. Pues crecí muy limitada, no podía, realmente nunca pude hacer cosas que me interesaran. Está muy chistoso porque yo soy la mayor de los hijos. Y mi papá estaba muy frustrado porque no resulté vato, no tuvo un primogénito, tuvo una primogénica. Entonces, a mí me llenó siempre como de cosas que en ese tiempo eran tradicionalmente para hombres, ¿no? Como reglas de ciencia o videos de National Geographic, canicas, carritos y así. Como que mi papá muy en su inconsciente estaba sacando eso conmigo y no se dio cuenta de que pues me estaba dando las bases de lo que soy ahora. Ya cuando yo crecí un poco y nació mi hermano, entonces mi papá se olvidó de mí y que eso que me estaba dando a mí en un principio se lo comenzó a dar a mi hermano y entonces yo pasé a ser como la niña que no puede salir, la niña que no puede hacer eso, la niña que se tiene que comportar, la niña que tiene que pensar en que se tiene que casar bien. Fue como muy tormentoso para mí de repente como encontrarme en esa situación y me sentía muy invalidada en todos los sentidos porque
porque no había una forma de racionar esto con él. Y pues, entonces, como consecuencia, resulté una pesadilla para mis papás en la adolescencia y pues hasta ahora, ¿no? Como muy ante y pues muy contreras. Eso me llevó a venirme para acá, huí muchísimo, o sea, me vine a Guadalajara a estudiar, sí, pero también me viniendo de una situación familiar que ya era insostenible. Entonces, sí. Y aquí en Guadalajara, la neta es como, para mí es que yo lo veo como volver a nacer. Siento que me parí a mí misma otra vez al vivir aquí sola. Como todas las inseguridades y los traumas que tengo todavía, pero que en ese momento eran mucho más fuertes y que me limitaban un montón. Siento que aquí en Guadalajara pues les di una vuelta y pude construir algo con eso, ¿no? Entonces sí, familia conservadora y tóxica. Ay. Ay. Está muy padre lo que nos platicas, Dani, porque justo, bueno, yo conozco a Daniela hace ya más de, no sé, 20 años, y justo quería mostrarles como un poquito de su trabajo que ha estado, como cómo empezó, cómo la conocí yo cuando empezó. Y bueno, estos son trabajos que hacía Daniela cuando llegó a Guadalajara, es en tinta y en pluma. Este, porque me gustaría mucho que nos platicaras, Dani, de cómo llegaste a los discursos que manejas hoy en día. Pero si quieres podemos empezar por tus influencias. Me gustaría como ahondar un poquito en tus influencias y en las cosas que te han marcado más para llegar a donde estás ahorita. Aquí tenemos una ilustración que hizo ella de Julio Cortázar, que a Dani le gusta mucho Julio Cortázar, y tenemos a Harry Potter, ¿no? Aquí una pequeña ilustración. Para llegar pues Sí. a la mujer que vemos ahorita aquí enfrente de nosotros, más o menos, si nos pudieras contar un poquito ese camino. Sí, pues creo que todo va ligado siempre como en nuestro crecimiento y a nuestra realidad de cada momento. Cuando yo tuve este acercamiento hacia las artes, ¿no? Fue principalmente como por medio de la literatura, entonces, y eran novelas fantásticas como Harry Potter o El Señor de los Anillos o esa onda, entonces crecí mucho con esta mentalidad hasta, pues, de cierta forma infantil, fantástica. Luego crecí un poco más y Julio Cortázar me enganchó precisamente por esa fantasía, pero ya en un tono más adulto y profundo, más Y pues al principio eso era lo que yo creía que era la ilustración, ¿no? Mi conocimiento sobre eso no iba más allá que los libroálbumes ilustrados, a lo mejor el cómic, la novela gráfica, sí, pero todo mucho más enfocado en lo editorial, ¿no? Es lo que había visto hasta ese momento. Entonces me dediqué a arreglarlo, ¿no? Y tratar de buscarle por ahí la forma. En mis influencias de cuando empecé como en la universidad a dibujar y que ya me animaba un poco más a, pues a jugar a la ilustradora, que soy muy purista como en ese sentido, de que me gusta separar el dibujo de la ilustración, porque para mí la ilustración es un proceso muchísimo más complejo de pues traducir a un lenguaje gráfico una idea, un texto o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando empecé a jugarle a la ilustración, pues mis influencias eran como Ricardo Cábolo, casi todos eran españoles, porque también en esa época no había gran apertura como, pues el internet no era el lugar que conocemos hoy, y la ilustración para nada era un trend de profesión. Entonces, a los que yo tuve acceso eran ilustradores como Ricardo Cábolo o esta o argentinos como Liniers o Alberto Montt o
ese grupito de la Plop Galería, que hacían cosas como muy, muy naif, muy infantil y bonito, ¿no? Casi todos esos ilustradores, sus técnicas son muy tradicionales. Y empecé tratando de replicar eso para mí. De hecho, como jamás pensé que yo iba a ser capaz de hacer ilustración digital hasta ese momento. Ya cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en agencias, fue cuando me compré mi primera tableta digital y comencé ahí a medio moverle y ya comencé a ver como que la ilustración se puede, pues es muy amplio las utilidades, los usos que se le puede dar a la ilustración y al dibujo. Entonces, pues ahí ya le comencé a mover, ¿no? Según yo, muy tronquita, pero bien, casi todo eran ejercicios que yo me ponía y soñando que algún día alguien me iba a encargar o me iba a comisionar algo y iba a pagar. Hasta que en uno de mis últimos trabajos conocí a Laura Becerra, quien fue contratada para trabajar en el Instituto de las Mujeres de la ciudad de Guadalajara. Ella es comunicadora social y fue de jefa de la jefatura de comunicación del instituto, y a mí me llevó para allá como para ser la ilustradora, ¿no? Digo, la diseñadora. Estando ahí, pues nos comenzamos a dar cuenta de que pues las formas en las que los gobiernos tradicionalmente comunicaban asuntos de violencias o en general los temas de mujeres siempre eran enfocados siempre nos ponían de víctimas y de heridas y de terrible, o sea, si vas a, yo no sé, no puedo imaginar lo que pasaba por la cabeza de esas personas al revictimizar con imágenes a las víctimas de abuso, porque sí son muy fuertes, muy traumáticas, incluso para una que está fuera de eso. Entonces quisimos darle la vuelta y buscar a través de la ilustración ahí la forma de que solo, no solamente de no revictimizar, sino de empoderar y dar un poco de esperanza, pues sí, tratar de que fuera lo más positivo y agradable para las personas que consumían nuestros materiales o que iban por servicios al instituto. Y ahí duré 3 años. En el Instituto de las Mujeres conocí el feminismo. Casi todas las personas, las mujeres que estaban ahí eran mayores que yo y ya tenían mucho tiempo de feministas, con estudios de género y todo. Y de ahí fui aprendiendo. De ahí, y te digo que fue como muy de la mano con mi proceso de dibujo, porque pues me dieron libertad creativa absoluta y a todo el mundo, a todas las mujeres, todas mis compañeras les fascinaba que fuera a través de dibujos. Y conforme fui yo agarrando confianza con mi trazo y con mis ideas, también fui como aprendiendo y resolviéndome a mí misma como feminista, ¿no? Que es un proceso bastante duro, creo yo. Un proceso donde te tienes que cuestionar demasiado y al dar cuenta de la sarta de mentiras y de situaciones donde estuviste y todos los peligros y todos los abusos que pasaron, pues sí, hay un poco de resistencia, sí. Entonces, esa fue como mi historia de cómo llegué a la ilustración feminista, al dibujo feminista. Y ahora tengo 2 años que salí del instituto y el proceso ha sido ya como por mí misma, entonces sin filtros y ya con temas que me interesan más personalmente a mí. Entonces sí, supongo que hay muchas más encueradas. Oye, Dani, y ahora me gustaría charlar contigo sobre tus procesos dentro de tu trabajo. ¿Cuál fue este proceso de aceptación? Aceptación física, aceptación emocional, puesto que vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad patriarcal. Entonces, si nos puedes compartir un poco sobre este proceso y el cual se transmite
justamente en tus ilustraciones. Sí, 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 sí. Fíjate que yo nunca he tenido un cuerpo hegemónico. O sea, desde niña he sido como entre chubby hasta gorda. Soy una persona grande, tengo la espalda ancha, soy muy alta. Bueno, no muy, muy alta, pero soy más alta que el promedio, por lo menos de las personas que conozco o que conocía en la escuela, sí. Y esto junto con el hecho de que mi mamá siempre ha estado bien obsesionada hasta un nivel casi neurótico con el fitness y con ser bonita. O sea, yo tengo en mi cabeza bien grabado cómo mi mamá siempre me decía que lo que no duele no sirve, ¿no? Como la belleza cuesta y esas ondas. Entonces, pues fui una niña adolescente y todavía como adulta, como muy traumada por esas situaciones, ¿no? Me hice de menos durante un montón de tiempo, pensé que nadie me iba a llegar a querer porque, pues por mi físico, por no cumplir con estos estereotipos. Luego tuve un noviazgo ahí medio abusivo, que reafirmó todo esto y supongo, es como funciona el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Te dejan sin herramientas para poder ver por ti misma, ¿no? Quedas súper vulnerable ante cualquier persona que quiera abusar de ti o que te quiera aplastar o que te quiera utilizar. Y pues más o menos eso pasó conmigo. Mm, Fui una persona muy triste y que me odié mucho durante casi toda mi vida. Y conocí el feminismo, entonces ahí me di cuenta que no era una cosa de que yo tuviera mal, sino que es el entorno, es el sistema. Y, y junto con que yo empecé a llevar un registro en los sketchbooks de mis emociones, porque estaba pasando por una depresión muy fuerte y por ataques de ansiedad terribles. Y pues me di cuenta que al momento de dibujar soltaba, ¿no? Si dibujaba esos sentimientos, soltaba. Claro que son dibujos de los más cursis y emos y todo lo que quieras, los que están ahí, pero me ayudó muchísimo a superar muchas cosas. Y al momento de dibujarme, como soy, con este cuerpo grande y curvilíneo, me, me sentía identificada y sentía que me quería un poquito más cada vez. Cuando los comencé a subir a Instagram, a redes sociales, y fue un paso muy grande porque entonces fue mostrarme como soy ante la demás gente. Y no sé, como una especie, no comparo para nada en absoluto esto, pero un tipo de salir del closet como gorda, ¿no? Como una gorda orgullosa que está en el camino de amarse. Y, y pues sí, ¿no? Es algo que empezó como de forma muy personal y como un autodescubrimiento totalmente, pero que me di cuenta que conectaba con otras personas, con otras mujeres que también pues sienten lo mismo y esto sin importar su peso, sus formas o lo que sea, ¿no? En general creo que las mujeres nos sentimos así porque no podemos cumplir con ese ideal, por más delgada y hegemónica y que puedas estar, siempre va a haber algo que te va a molestar y siempre va a haber algo con lo que tengas que cumplir. Una técnica de control y opresión cabroncísima, pinche sistema súper, todo lo, todo bien, todo bien, ¿no? Estamos bien embotelladas ahí. Pero es algo bien bonito porque entonces ahora que tengo como este diálogo en dibujos con otras mujeres, es una especie como
pues no de feedback, pero la emoción regresa, ¿no? La aceptación ahora no solamente es mi aceptación, sino la aceptación de la gente conmigo, ¿no? Y está bonito, es terapéutico. Y eso fue básicamente. Oye, Dani, ya que lo mencionas, esto de terapéutico y la conexión que haces con la gente, es justo lo que me encanta de que cada vez haya más mujeres ilustradoras, porque aparte son nuestras nuevas galerías de arte, ¿no? Instagram. Y vernos reflejadas y retratadas ahí. Quería como hablar un poquito de este proceso tuyo de como de activismo, o sea, en la ilustración, porque no solo vernos retratadas ahí, sino que aparte hay un discurso detrás de cada cosa que haces. Primero, si nos podrías hablar un poquito de cómo, no sé, tal vez un poco de cómo funciona el activismo para ti en la ilustración y también en la pandemia. O sea, ¿qué pasó en la pandemia? Porque tenemos algunas ilustraciones bien fuertes que pareciera que compartiste con nosotros por lo que pasaste y las crisis, ¿no? Y es bien bonito verse reflejada una y no sentirse tan sola. Sí, pues no sé si me veo como una persona activista porque mi transición fue como muy orgánica y no la noté. Pues yo durante 3 años me dediqué a comunicar para mujeres y en el Instituto de las Mujeres. Entonces, cuando salgo y soy freelance, entonces yo ya tenía como esto ya muy bien amarrado, ¿no? De tanto las ilustraciones personales que salen de mí para entenderme como las que son de protesta y todo o informativas y pues siguen la misma línea. Realmente nunca he tenido la intención como tal cual en mi cabeza de decir voy a hacer activismo, sino es algo que ya asumí, ¿no? Porque venía de ahí. Y aparte como que siento que me queda muy grande la palabra activismo, porque sigo estando como muy cómoda en mi silloncito y realmente en mi sillita dibujando sin tener contacto directo con las morras o sin salir a calle o sin organizar algo mucho más grande, como acciones directas, pues me refiero. Me gusta mucho más verme como una especie de miembro de la banda de guerra, ubican, que van a darle ánimo a los soldados, como me gusta sentirme así, yo, estas chambas que esta chamba que está relacionada o dirigida a la protesta y a las morras, me gusta verlo como una especie de ánimo y de un power up para todas, ¿no? Algo que no llega, que se puede parecer al activismo, pero que no creo que llegue a hacerlo. Y la otra pregunta, sobre la pandemia, pues en el 2019 se murió mi papá. Entonces entré como en un proceso muy fuerte que apenas ahorita estoy como entendiendo. Un año durísimo donde estuve como por debajo del agua, ¿no? Medio disociada, ¿cómo se dice? Como medio alejada de mí misma, viéndome un poquito en tercera persona, mucho sufrimiento y muchas cosas que no dije, mucha frustración, mucha culpa, pues todo lo que conlleva el duelo, ¿no? Entonces, muchísimo, muy, muy fuerte, nunca había vivido algo así. Y cuando llega el 2020, que ya estaba un poquito más como estable, porque también fui a terapia y todo esto, pues cae este pedo del COVID, ¿no? O sea, yo ya estaba saliendo de un duelo y de repente, y con un montón de planes y de ganas para hacer un montón de cosas, y cae la pandemia y nos tenemos que encerrar y entonces todo se retrasa y nadie entiende nada y comienzan las especulaciones y a proyectarse futuros muy horribles, el hecho de no tener ni siquiera certeza de un futuro próximo, ¿no? O sea, estábamos en marzo, no sabíamos qué iba a pasar para junio, ni siquiera eso, el hecho de no poder planear y no poder
juntos, a tener contacto social, todo eso fue a mí muchísimo, y voy a entrar otra vez como quien dice, conecté los duelos y me fui para abajo otra vez. Y pues en este proceso que les digo que llevo como mi libretita emo con los dibujos y todo, pues un día en la lloradera y en la frustración de no entenderme, pues armé como unas frasecitas y a describir cómo me estaba sintiendo justamente, y después lo retomé lo retomé junto con otros dibujos que había hecho cuando murió mi papá, e hice esta serie de ilustracioncitas que no tenían más propósito, todavía no tienen más propósito pues que hacerme terapia, ¿no? La autoterapia. Y pues al parecer muchísima gente conectó con ellas y pues me siento muy agradecida no solo de que hayan sido bien recibidas, ¿no? Sino de que a varias personas les ayudaron también a comprender un poco como sus emociones al respecto, porque sí ha sido durísimo todo esto. Sí, sí, sí. ¿Y todo Oye, bien? Dani, todo bien en casa. Oye, Dani, pues de verdad, muchas gracias por compartir eso con nosotros. En especial, yo puse esta al final, esta ilustración, que aparte de que me recuerda muchísimo a Steven Universe, me hace pensar como un montón en ti y en este proceso tan fuerte que te entiendo muchísimo y que la verdad yo cuando empecé a ver estas ilustraciones en la pandemia, pues te odio porque me hiciste llorar, ¿no? O sea, era como, pues muchas gracias por compartir esas cosas, como, o sea, que tú dices que no eres activista, pero creo que a veces bajar este tipo de imágenes como creadoras y artistas y razonarlo y que tengas tu cuadernito para estar organizándote, no sé, desde ahí ya estamos haciendo un chingo de cosas. Por más que nuestro trasero siga en una silla, creo que estás haciendo un chingo de cosas y como tu terapia está súper padre. O sea, está muy padre sí pienses en ti misma y que te trabajes a ti misma. Yo digo que te conozco hace tanto tiempo, pues nos hemos visto crecer juntas, ¿no? Lo cual está bien chido, bien emocionante como vernos evolucionar. Y quería mostrar tu autorretrato, que, híjole, cuando vi esto, güey, también, pues, me parece uno de los autorretratos más hermosos que he visto. O sea, de verdad, dije, está igualita. Hazle así, mira, está igualita. Entonces se me hace muy padre, pues también cómo ha ido cambiando la imagen de ti desde esta historia que nos cuentas de tu adolescencia y del proceso que llevaste, que también yo fui testigo de mucho de ese proceso y sé lo duro que fue. Y pues bueno, también siendo de Chihuahua tuve un proceso también bien parecido, ¿verdad? Gracias. Sí, claro. Este, y pues no sé, como de esto y terminar en estas celebraciones, ¿no? Como en estas dos celebraciones se me hace hermoso, se me hace como no me gusta la palabra resiliencia, pero creo que me hace pensar muchísimo en fortaleza y en resiliencia. Y en tus últimas ilustraciones, nada más de ya cerrando un poco, como tus últimas ilustraciones para el 8M y hablando también de tus ilustraciones más lúdicas sobre el cannabis, ¿no? Que me encantan tus chistes gráficos, siempre tan chistosa la Daniela. No sé, o sea, todo este proceso que nos muestras en Instagram es todo un viaje. O sea, creo que tu Instagram es un viaje hermoso. Ay, gracias. Oye, Muchas Dani, gracias. una pregunta. Sí. ¿Qué te dice de tu familia, de tus ilustraciones? Ay, pues la verdad es que yo no tengo un contacto con mi familia. Pues solo con mi mamá y mi hermano y mi hermana, pero mi hermana y mi mamá no se meten mucho. Mi mamá siempre me ha apoyado mucho, pero no está muy en contacto con lo que hago y pues no sé si le interese tanto, ¿edad? Mi hermana nunca ha tenido una muy buena relación con ella tampoco. Somos muy diferentes. Y con la familia, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, pues no existe un contacto tal cual. Me
me han tratado como de manipular para que, como no manipular, pero chantajear, como para que me guarde mis opiniones y composturas y literal, una tía me mandó toda una carta por WhatsApp, la única vez que se interesó lo suficientemente por mí como para averiguar mi celular, diciéndome que yo no podía estar expresando ese tipo de opiniones porque yo le debía una fidelidad a mi familia y que pues si iba a seguir así, pues chido bye, no me quedo sin familia. Y pues, ¿qué hace una en una situación así? Pues borras a toda la familia de Facebook y de todos lados y ya. Digo, igual, casi no voy a Chihuahua. Tengo familia viviendo aquí en Guadalajara que tampoco es como cercana o que se interese en mí, entonces realmente mi familia han sido las personas que he conocido en estos 10 años que llevo como, o sea, viviendo independientemente de mis papás aquí en Guadalajara. Y con eso me basta. Digo, si hay dolor y hay resentimientos y esas cosas que ya en la terapia, pues, pero en general vivo muy tranquila y no me hace falta que me apoyen o que me digan cosas o nada, pues, la validación, no. Ay, Dani, muchísimas gracias por compartirnos esto. Es sumamente significativo, sobre todo pues por conocerte más a ti como ser humana y entender más tus ilustraciones. Admiro muchísimo, me gustan muchísimo. Entonces, poder generar esta conexión entre tu trabajo y tus creaciones y tú es maravilloso. Hay algo que me gustaría saber cuál es el mensaje que tiene Daniela para otras mujeres que nos estén escuchando y mirando en este momento. ¿Cuál sería ese mensaje de Daniela para con ellas? Uy, pues muchas cosas. Sobre todo pues no tengan miedo a buscar su libertad. Es la tierra prometida, pues, pero que sabrá Dios si algún día lleguemos a eso, pero pues que se aferren a ellas mismas y que confíen en sus procesos y que no se apresuren, no se sientan mal porque no están, pues porque no cumplen con, con los mandatos sociales, ¿no? Porque también es algo muy difícil cuando una era en el feminismo, que hay como policías del feminismo donde te están evaluando si dices o si haces o te juzgan en base a eso, o sea, la frustración de no poder cumplir también con todas esas cosas. Y, güey, pues venimos de una educación de la cola. Claro que vamos a seguir siendo machistas y especistas y racistas y clasistas hasta, pues no sé, capaz de que toda la vida seguimos con esas cosas. Entonces, pues hay que darnos chance, ¿no? Siempre con esta lucha, pues, de construcción, pero también nos equivocamos y también se nos va la pata y eso no quiere decir que seamos, pues, horribles personas, ¿no? Y es eso, ¿no? La sororidad es la cosa más bonita que yo he conocido dentro del feminismo. La recomiendo ampliamente. Y sororidad no en el sentido de que todas las mujeres son mis amigas, sino en el reto y pues pensarla dos veces antes de tirar el chisme sobre alguien o de tirarle mal vibre a otra mora o incluso cuando sintamos celos o esta competencia que nos han inculcado machín, sororidades, podernos detener o tener la intención de detenernos, cuestionar eso y, y pues evitar, no, a lo mejor no podemos evitar sentirlo, pero lo que sí podemos evitar es actuar según esas emociones o según esas ideas, ¿no? Y la recomiendo porque me ha hecho la vida mucho más feliz descubrirme en mis amigas y descubrirme pues en todas las morras que veo y que conozco.
Muchas gracias, Dani. Sí, Eso. es justamente eso que estás diciendo es muy valioso, muy significativo. Estoy segura tanto a Mine como a mí nos hace muchísima empatía y nos hace muchísimo sentido. Y me gustaría nada más mencionar como dentro de esta respuesta que nos has compartido, nosotras justamente buscamos el generar estas sinergias con más mujeres, con mujeres en distintas disciplinas, en distintos espacios, en distintos países, justamente porque las cosas, los proyectos, las relaciones, todo puede fluir de una mejor manera. Entonces, estas conexiones hacen que exploten a cosas muchísimo mejores. Y es algo que buscamos hacer y por eso mismo estamos ahorita aquí las tres reunidas, lo cual es un privilegio grandísimo. Y bueno, eso continuando con tu hermosa respuesta. Mine. No, es todo. Perdón, se me fue esta imagen, pero justo cuando estaba hablando, es que le voy a poner después, justo cuando estaba hablando Dani de como el deber ser y todas estas cosas de todo lo que nos dicen como mujeres, hace poco Dani sacó esta imagen, la de mala mujer, que me parece padrísima, porque justo es por lo cual pues mucha gente nos juzga, la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Si alguien tiene chance de pasarse por los grupos de Chihuahua cuando opinan sobre ahora el 8M, pues pareciera que viven en los 60s. Sí se me parece muy importante pues lo que dice Daniela y seguir este tipo de cosas. Y nada más lees las conversaciones ahí en Facebook y pues piensas pinches vatos. Sí, se me hace muy, sí. Se me hace muy padre esta interacción que hace Dani con el mundo y las ilustraciones con lo que está pasando ahorita. Está muy padre. Gracias, Dani, por tu trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, baby. Por tu trabajo, por estar aquí y por tus experiencias. Ha sido un placer. Y seguramente para las personas, ya sabes, el delay aquí con la nueva normalidad. Pero sí. Quería nada más decir, Dani, que las personas que están mirando, que nos estén acompañando, que pueden encontrar las ilustraciones y el trabajo de Daniela en su Instagram y esa información la pueden encontrar anexada junto con este video. Entonces, para que puedan seguirla y conocer sus próximos proyectos y también los proyectos que ya ha hecho. No se van a arrepentir si es que no la conocen. Hay muchos gatitos, vayan, pueden verlos. Exacto. Sí, y perritos. Y perritos. Hay para todas las personas. Y todo. Estoy agradecida. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes por el espacio y por esta charla súper amena y bonita. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Gracias, Mine. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta charla dentro del programa Mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias y también nos pueden seguir en redes sociales a Jácara y seguir a Dani en redes sociales. Y continuamos con la jornada de pláticas. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos.